Chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra práctica. Una consulta. Llegamos a dar el tiempo, la semana pasada para el llenado de la encuesta docente. Chicos, El doctor. ¿cómo estamos? Preguntaba si llegamos a dar el tiempo para la evaluación docente. No te escuché bien, Moisés. La verdad no recuerdo, pero por mi parte yo ya rellené toda la encuesta docente, doctor. Ya. Los demás, por favor. Ruth, René, Paul, Valeria, Anel, Luis Enrique, Jeff. Doctor, lo voy a revisar porque no me acuerdo bien. Sí, doctor, en un segundo lo hago. Disculpe. Ya, no, los decía para iniciar con esto. Vamos a dar unos minutos entonces. Por favor, chequeen esto y hay que llenar la encuesta. Ya, hay que recordar que hay un ítem debajo donde dice sugerencias. Por favor, no se deja en blanco. Hay que poner, si es que no tiene ninguna sugerencia, escribir no tengo sugerencias. Si es que hay algún tipo de sugerencia, bienvenida sea. Entonces, 3:25 empezamos en punto, ¿ya? Voy saliendo de la sesión un instante.
Bien, chicos. Iniciemos la práctica. Por favor, ¿qué grupos van a participar hoy día? Cualquiera de los dos puede comenzar, por favor. Doctor, estoy teniendo algunos problemas técnicos, es la primera vez que me pasa. No sé si el grupo de Hodgkin puede comenzar, por favor. ¿Ya? No habría ningún problema. A ver, chicos, por favor. Ya, profesor, ya presentamos. Ya, el día de hoy pues, vamos a hablar sobre el, el linfoma de Hodgkin. Siguiente, como tal, pues en el linfoma de Hodgkin, bueno, la tabla de contenidos, están los subtipos, ya. Están los subtipos, la epidemiología y los factores de riesgo y finalmente la fisiopatología. Siguiente, pues en esta enfermedad, pues, que antes era conocida como la enfermedad de Hodgkin, pues es como tal un cáncer del sistema linfático, por lo tanto está el sistema inmunitario involucrado en este. Pues este es una neoplasia y pues usualmente los ganglios linfáticos en el individuo están bastante agrandados y hay un número bastante regular de células red stemmer en las cuales hay una agrupación de células inmunitarias. Esa es la definición básicamente. Siguiente. Con respecto a los subtipos, hay 5 como tal, cada uno con diferentes individualidades. Ya, con respecto al linfoma de Hodgkin, con predominio de linfocitos no nodulares o NLPHL, pues como tal, que le indica, hay un predominio de linfocitos nodulares. Como tal, hay células beta, células plasmáticas y histocitos. Y pues es la imagen de la derecha, pues, que se puede observar. Consecuentemente está el NHL. El NHL como tal, pues hay una gran cantidad de células B como tal y como células HRS, que son las células de red stemmer, que es bastante importante. Luego le sigue el LDHL, que como tal, pues es el linfoma de Hodgkin con agotamiento de linfocitos, lo que significa que no hay una presencia abrumadora de linfocitos. Sin embargo, generalmente está compuesta por histocitos y da una fibrosis irregular, como se puede ver en la imagen. Hay células fibroblásticas y entre otros. Consecuentemente está el MCHL, el cual como tal, pues es el linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, lo que significa que hay una gran variedad de diferentes células, entre las cuales encontramos células B, células T, histocitos, neutrófilos y células plasmáticas. Y finalmente pues está el NSHL, que como tal pues es el linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, el cual pues se caracteriza específicamente por las células similares a fibroblastos y a la presencia de fibrosis. Esto sería con respecto a los subtipos. Siguiente. Bien, bien, ahora, con respecto a la epidemiología, es necesario mencionar primero que el linfoma de Hodgkin se va a clasificar. Vamos a tener principalmente dos tipos de clasificaciones. Vamos a tener aquí el linfoma de Hodgkin clásico, que va a ocupar el 95% de todos los linfomas de Hodgkin, y un linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico, que bueno, es el menos predominante, ¿no?
¿Qué más? Bueno, el linfoma de Hodgkin clásico se divide en 4, ¿no? Muy bien. Como vemos aquí, tenemos el linfoma de Hodgkin que se caracteriza por una esclerosis nodular que tiene más porcentaje a comparación de los otros 4 linfomas. Tenemos un linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, el linfoma de Hodgkin con celularidad mixta y el linfoma de Hodgkin con depresión o reducción linfocítica. Y bueno, con respecto al linfoma de Hodgkin, en el 100% de los linfomas como tal, el 10% corresponde al linfoma de Hodgkin y el 90% corresponde al linfoma de no Hodgkin. Teniendo ese contexto, en ese 10% se menciona que 2 de cada 3 personas tienen linfoma por cada 100.000 personas, ¿no? Y sucede principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, a comparación del otro linfoma que es el no Hodgkin. ¿Qué más? Que en este caso va a haber una relación directa con el linfoma de Hodgkin y con la economía, con las regiones con economía desarrollada. Muy bien. Y esto lo vamos a ver ¿dónde? Lo vamos a ver en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Aquí en esta imagen, ¿qué podemos interpretar? Bueno, tenemos que este tipo de linfoma de Hodgkin, en este caso sería el esclerosis nodular de Hodgkin, que vemos aquí, que tiene justamente el mayor porcentaje, se ve marcado de forma elevada, ¿no? A comparación de otros subtipos de linfoma. Y esto tiene predominio justamente con la edad de 20 a 24 años. Por eso es que nos dice que este linfoma va a ser predominante en adultos jóvenes y adolescentes. Muy bien. ¿Qué más? En esta imagen estamos viendo una comparación del linfoma de Hodgkin entre mujeres y hombres. De hecho, algunos artículos mencionan que el linfoma de Hodgkin es predominante en mujeres, aunque también leí que otros mencionan que también va a ser predominante en hombres. O sea, no hay una diferencia muy grande para decir si es en mujeres o en hombres. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí vamos a ver que en esta estadística A estamos viendo la relación entre los países, más que nada occidentales, y también países europeos y algunos países de Asia. Por ejemplo, en ambas estadísticas va a liderar Estados Unidos, donde vamos a tener en este caso, bien, donde vamos a tener que, por ejemplo, como sabemos, Estados Unidos mantiene una economía desarrollada, muy bien, también Suecia, y estos van a ser los que van a liderar, y también va a haber una relación justamente con la edad, por ejemplo, de 20 a 30 años, van a ser las personas que van a tener este linfoma de Hodgkin, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, seguido en este caso de Suecia, luego de Manila y también de Nueva Delhi. Vemos que no hay mucha diferencia a excepción de uno, que en este caso, en caso de los hombres, este linfoma de Hodgkin, por ejemplo, en países desarrollados, va a ir aumentando a medida que progresa la edad, y esto va a comenzar principalmente desde los 50 años, ¿no? Vemos como un pico que aumenta, pero en las mujeres esto va a ser un poco más distorsionado, va a variar, no va a ir aumentando, sino va a ir más bien cayendo un poco. Bien, ahora pasamos a los factores de riesgo. Pues en esta enfermedad pues hay pues que se observa que en hombres es ligeramente superior con relación al sexo femenino, aunque no es tan grande, que mejor dicho, pero sí hay una mayor intensidad en hombres. Asimismo, pues se observa que la mortalidad es más grande en personas adultas en general que están por encima de los 70 años con relación a los jóvenes, básicamente. Otro factor no tan relevante, pero que sí está presente, es que el linfoma de Hodgkin es mayor en personas de raza negra y personas hispanas, básicamente. Siguiente. Con relación a los factores genéticos, con relación a los factores que digo, ya, hay una ligera, a ver, en el linfoma de Hodgkin, las personas que están infectadas de VIH, pues, es un indicador básicamente en el cual el linfoma de Hodgkin es uno de los cánceres no definitorios de SIDA, no, más comunes, y casi siempre está relacionado con el virus de Índice positivo.
¿Por qué? A ver, pues básicamente en estudios han demostrado que las personas con alguna infección de VIH o SIDA, pues tienen el mayor riesgo o tienen un mayor riesgo a contraer el linfoma de Hodgkin desde la introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad. ¿Por qué? Porque se sabe que las personas con SIDA o VIH pues tienen un sistema gravemente inmunodeprimido y pues como tal, pues que les da un mayor riesgo a desarrollar linfoma no Hodgkin, que es el otro linfoma que van a hablar el siguiente grupo. Y, pues, y eso tiene un riesgo mayor para desarrollar este linfoma, pues asociado al virus de Epstein-Barr, el EBH, el EBV. Ya, en ese sentido, pues desde que se ha instalado los antirretrovirales, ya pues dichas personas pues ya no tienen un sistema inmunitario tan agraviado. Entonces hay un mayor número de células inmunitarias. Esto pues da como resultado que en los estudios han visto que hay un cambio desde el linfoma no Hodgkin asociado al virus de Epstein-Barr hacia un linfoma de Hodgkin asociado al EBV. Básicamente, y este cambio pues se ha manifestado principalmente porque cambian de un tipo de el MHL, que es linfoma de Hodgkin de célula mixta, hacia un NHL. Es básicamente donde se ven que las diferencias, básicamente, según esto. Siguiente. Con respecto a los factores genéticos, pues se sabe desde bastante tiempo que ciertos alelos del antígeno leucocitario humano pues están relacionados a un mayor riesgo o un menor riesgo consecuentemente de su presencia. Así pues, se menciona que los alelos del HLA de clase 1 pues están asociados a un linfoma de Hodgkin clásico positivo para el EBV, mientras que los antígenos leucocitarios humanos de clase 2 pues están relacionados con linfoma de Hodgkin negativo para el virus de EBV. Consecuentemente, las principales genes afectados pues están relacionados con GATA3, la interleucina 13, y los genes que controlan la expresión de las moléculas del HLN de clase 2, los cuales están asociados al NHL negativo para el virus de Epstein-Barr en los adolescentes y jóvenes adultos. Como tal, dentro de este subgrupo, básicamente está la variante RS6903608, que es básicamente el más común dentro de este pequeño subgrupo, y el cual pues se ubica cerca del HLA-DRP. Siguiente. Pues, consecuentemente, pues, como ya se sabe, el HLA de clase 1 pues está asociado con un virus de Epstein-Barr positivo. Pues. En este caso hay dos ejemplos. Está el HLA A01 y el antígeno leucocitario humano A02. Sin embargo, hay otros genes que dan el efecto inverso, básicamente, como es el caso del TFC3, que está relacionado con un riesgo inverso para contraer el linfoma de Hodgkin. Y pues se asocia básicamente con una mayor expresión de la proteína de transcripción E2-alfa, entre paréntesis, pues que es el TFC3, el cual pues está expresado en células B de individuos sanos. Y pues su función básicamente del TFC3 es que mantiene el fenotipo de las células B, y pues en esta enfermedad está regulada a la baja. Consecuentemente, pues como conclusión de este pequeño fragmento es que la presencia de esta variante genética y la expresión incrementada resultante del TFC3 es un factor protector para no contraer el linfoma de Hodgkin. Siguiente. Bien, en el linfoma de Hodgkin vamos a ver que justamente que van a estar involucrados unas células que van a ser conocidas o llamadas también como las células de Hodgkin-Red-Steinberg, o abreviadas como las células HRS. ¿Qué son estas células? Bueno, en el artículo mencionaba que cuando se ha estudiado estas células poseían un origen similar al de los linfocitos B, pero en este caso diferían de estas mismas células porque carecían de marcadores. Bien, como vemos en el cuadro inferior,
vamos a ver que iba a haber pérdida de marcadores en células B, como los marcadores antígenos linfocitos B, el CD19, el marcador del CD20, el receptor de células B, el CD22, el marcador CD79A, la proteína beta asociada al complejo receptor de antígeno de células B, también conocido como CD79. Pero así como había también, en este caso, carecía de marcadores, también esta célula tumoral Hodgkin Red Stenberg también expresaba algunas células marcadores, pero de otros tipos de células, como los linfocitos T y las células dendríticas, ¿no? En los linfocitos T se demostró que había células marcadores como los antígenos de superficie de células como la TCD2, la glicoproteína de superficie de células TCD3, la TCD4 y en las células dendríticas son las CD83. ¿En qué nos ayuda estas células? Bueno, más adelante vamos a ver en el microambiente tumoral que para que estas células sobrevivan justamente van a necesitar interactuar, van a necesitar de estos marcadores para que puedan interactuar con otros tipos de células inmunitarias, ya que uno puede pensar que si bien estas células no van a tener marcadores de células B, entonces estas células pueden morir por apoptosis, ya que no tiene cómo, en este caso, se podría decir, conectarse contra células o comunicarse contra células, ya que quedarían aisladas. Sin embargo, estas células de Hodgkin Red Stenberg van a aprovechar las vías de señalización que van a producir otras enfermedades como el SIDA o el virus de Epstein-Barr para que puedan sobrevivir y para que se puedan comunicar con otras células. Bien, y bueno, como vemos en esta imagen, en la imagen derecha inferior, vamos a ver que las células Red Stenberg van a encontrarse a nivel de los nódulos de los linfocitos, ¿no? Mejor dicho, a nivel de los nódulos de los ganglios. Bien. A ver, esta parte de las, a ver, en esta enfermedad hay varias vías básicamente involucradas, pues, y una de ellas es la NFKB, pues en este sentido, pues, que nos menciona que las mutaciones somáticas, las mutaciones genéticas somáticas, pues, dan como resultado una activación del NFKB, que es una de las vías bastante importantes que están alteradas dentro de la enfermedad. Como tal, pues, en la patogénesis, los efectos de la activación de esa vía incluyen la regulación de los factores antiapoptóticos, la expresión de las citocinas proinflamatorias y la reprogramación de células B. Pues, asimismo, las quimiosinas, las citocinas y los ligandos asociados a interleucinas y los receptores del factor de necrosis tumoral, que los cuales están expresados en el microambiente tumoral, pues pueden activar dicha vía de forma extrínseca y dar una alteración, pues, como tal. Siguiente. En ese sentido, pues, hay diversos genes que codifican un número bastante extenso de proteínas, pues, que, como ya lo mencioné, sus efectos, pues, están ya mencionados. Por ejemplo, está a ver, acá tenemos el ligando CDL40, el cual, pues, codifica a la proteína. Está el gen CD40L que codifica al ligando CD40, pues, y como tal está relacionado con la expresión del factor de necrosis tumoral. Y pues así sucesivamente hay diferentes genes que dan diferentes proteínas y pues cumplen diversas funciones que se van a explicar más adelante en el factor de necrosis tumoral que están asociados con las células de Red Stenberg. Dicho, a ver, y pues estas acciones pues están documentadas, dado que pues que aproximadamente en 30-40% de los pacientes con linfoma de Hodgkin, especialmente el MCHL, pues está asociado con la infección del virus de Epstein-Barr. Asimismo está la presencia de la proteína de membrana latente 1 de la oncoproteína viral, o también conocida como LMP1. Pues esta proteína pues imita al receptor del factor de necrosis tumoral activado, que puede activar la vía de NFKB. ¿Qué significa eso? Que básicamente que nos indica en general que en la enfermedad hay
hay proteínas que imitan receptores que pueden activar la ANFKB, por lo tanto potenciar su acción y pues aumentar la patogénesis dentro de la enfermedad. Y pues al activar esta vía, pues esta apoya hacia la supervivencia de la célula HRS en el linfoma de Hodgkin. Siguiente. Y finalmente, con relación a la señalización JAK-STAT, pues como tal, en los estudios han mostrado que básicamente hay diferentes mutaciones hasta en un 90% en dichas vías. Como tal, las mutaciones más comunes son las mutaciones inactivantes de SOC1 y las mutaciones en el punto crítico de STAT6. Pues dicha activación alterada de esa vía da como resultado una hiperfosforalización de múltiples proteínas de STAT, como por ejemplo la STAT6, la STAT5A y 5B, los cuales pues, regulan transcripcionalmente a varios objetivos de forma negativa. En la imagen pues, se puede ver esta vía, básicamente, que es básicamente una fosforilación de producto. Siguiente. Como tal, pues, hay diversos genes, pues, acá también, que dan diferentes acciones, ya lo mencioné. Como está el STAT3, el STAT5A y diferentes productos, pues, que están relacionados con el microambiente tumoral también. Pues, en este sentido, pues, el BAF-F3, pues, el cual está mediado negativamente por esta 3, pues se ha relacionado con la activación del MIC en el linfoma de Hodgkin. Asimismo, pues el efecto de estas mutaciones somáticas y consecuentemente la activación de la vía JAK-STAT, pues que se ve reforzada por la señalización autocrina y paracrina que se da en esta enfermedad. Pues eso sería todo. Siguiente. Bien, ahora, continuando con el microambiente tumoral, ¿de qué trata esto? Bueno, de que, como se explicó anteriormente, el linfoma de Hodgkin va a tener, en este caso, subtipos, ¿no? Principalmente, hemos hablado sobre el linfoma de Hodgkin clásico. Esto va a tener los 4 subtipos que se han mencionado, ¿bien? Y que lo estamos viendo aquí, bueno, aquí escrito, ¿no? El NSHL, el MCHL, el LDHL y el RHL en forma abreviada. Bueno, el microambiente tumoral se describe como, en este caso, como un nódulo en el ganglio donde va a existir diferentes células inmunitarias que van a rodear a las células Hodgkin a las células Hodgkin de Reistenberg, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que estas células inmunitarias que van a rodear estas células de Hodgkin y Reistenberg van a unirse muy bien mediante sus, como había mencionado, iban a producir en este caso ligandos para que se puedan unir a los receptores justamente de esta célula y pueda en este caso, evitar la apoptosis, también ayudar a la proliferación y evitar el reconocimiento también por parte de los linfocitos T. Y van a variar, por ejemplo, a nivel del subtipo de NSHL, que es el linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, en ese microambiente tumoral que también se le ha denominado ecosistema, lo que va a haber es que va a haber principalmente fibroblastos y que va a provocar fibrosis, pero también va a haber en este caso histocitos y neutrófilos. Por ejemplo, en el segundo subtipo, que es el MCHL, que es el linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, va a haber linfocitos B, linfocitos T, neutrófilos, histocitos, células plasmáticas y mastocitos. O sea, va a haber muchas más células, como vemos en esta imagen, que van a provocar justamente que estas células de Hodgkin Reistenberg, disculpen, no, me olvidé el nombre en inglés, que estas proliferen y tengan más, en este caso, más protección, por así decirlo. Entonces va a variar según el subtipo que se presente. Pero, ¿cómo es que se va a provocar? ¿Cómo es que esta célula va a lograr justamente proliferar y tener esa capacidad supresora, esa capacidad inhibitoria de apoptosis? Porque va a haber genes que si regresamos, si regresamos, a ver aquí, en este dispositivo va a haber genes, como mi compañero explicó, que van a codificar esta proteína, ¿no? Por ejemplo, aquí la más importante es el ligando CD40,
Es el gen CD40 que va a codificar al ligando CD40 que se va a encargar en la expresión del factor de necrosis tumoral y estos van a activar al factor de necrosis de capa beta, ¿no? Y esa vía de señalización que va a provocar justamente que existe una proliferación y una inhibición de la apoptosis. Entonces, estos genes van a ser producidos por las células inmunitarias y por los neutrófilos, los linfocitos, los mastocitos, entre otras células que vimos en la imagen, que van a crear ligandos que se van a unir a estas células, muy bien, a las células HRS en abreviado, y justamente van a generar diferentes funciones. Por ejemplo, los eosinófilos y los mastocitos van a producir el ligando C30 RS. Las células TCE4, los linfocitos TCE4 van a producir el ligando C40 que van a provocar justamente también la evasión inmune y los neutrófilos van a tener un ligando llamado APRIL que van a provocar que exista una proliferación indirecta. También va a haber unos genes que había leído que eran los LMRA1 y LMRA2 que van a bloquear el marcaje de los linfocitos B y van a ayudar también a la proliferación de estas células HRS. Bien, eso sería todo con respecto al microambiente tumoral y con... ¿Terminó ahí la presentación? No entendí porque se entrecortó un poquito. Sí, doctor, mi ignorancia fue, sí, ahí terminó la exposición en la parte de microambiente tumoral. Perfecto. Muy bien, chicos. A ver, ¿alguna pregunta, algún aporte? Valeria, te escuchamos. Sí, profesor, tengo un aporte porque creo que no voy a poder aportar en mi exposición. Es que en el caso de los linfomas, ya sea no Hodgkin o Hodgkin, siempre habría que esperar que el paciente tuviera el Hodgkin. Y lo más raro es que es el menos frecuente a comparación del no Hodgkin, ¿no? Que es como tipo 90%, 80%. Y eso involucra muchos factores porque el no Hodgkin tiene más peligros ya que, por ejemplo, tiene una diseminación en vía hematógena, mientras que el Hodgkin, como han explicado mis compañeros, tiene una diseminación linfática. Así que en el caso del no Hodgkin va a ser algo, por así decirlo, difuso y va a afectar a muchísimos órganos más, mientras que el Hodgkin que mis compañeros han explicado, tienen mucha razón, o sea, va a ser un poco más localizado y va a tener una mejor oportunidad de tratamiento en estos pacientes. Eso es lo que quería decir, profesor. Perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. René, te escuchamos. Sí, profesor. También había visto en el tema de la patogenia la importancia de que habían mencionado sobre el factor transcripcional de lo que es el NF-κB. En este caso había visto por el tema de cómo está influenciado por el virus de Epstein-Barr, ¿no? Tanto que se puede expresar lo que van a ser las células tumorales, van a expresar lo que viene a ser proteína 1 latente de membrana, que va a transmitir señales de lo que viene a ser estimulación, ¿no? Para lo que viene a ser el factor de transcripción NF-κB, al igual que también las mutaciones, o sea, en aspectos genéticos, van a inhibir ¿cómo se llama? Por ejemplo, el IKB y lo que viene a ser el AD20. Por otro lado, también estaba viendo que en el tema del diagnóstico, principalmente se había determinado el tema de la biopsia para lo que es la expresión de nódulos linfáticos, y en el tema del linfoma de Hodgkin se veían los inmunofenotipos, en este caso, del CD30, en su mayoría el CD30, el CD45, y en el 90% de los casos lo que es el PAC5. Por otro lado, también si podíamos determinar, como ya habían explicado mis compañeros, algunos tipos de linfoma de Hodgkin, podíamos ver que también se expresan fenotipos como el CD20 y el CD79, ¿no? Y bueno, en otros puntos, en base a ¿cómo se llama esto? En base al tratamiento ya teníamos que ver quimioterapias, ¿no?
En este caso ya dependiendo de qué tipo y dependiendo del estadio, vemos cuántos ciclos se daban estos y también si estos tenían relevancia de trabajar en conjunto con lo que vienen a ser las radioterapias también. Eso sería mi particular. Perfecto, excelente, René. En realidad, Hodgkin o no Hodgkin no es tan agradable. Bueno, quizás tratar de escoger el mal menor, ¿no? Para sufrir alguna de estas enfermedades si ya nos tocó en suerte, pero en realidad son patologías muy agobiantes, y lo primero que debemos tener nosotros en cuenta para el diagnóstico es que ganglio encontrado, ganglio que tiene que salir afuera, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico del tipo de linfoma, como vamos a ver también seguramente con los compañeros que van a exponer el linfoma no Hodgkin, ¿no? Y dar una relevancia también a lo que se llaman los síntomas B, ¿no? O sea, la fiebre, la baja de peso, la sudoración excesiva, ¿no? Que inclusive en nuestro medio esos síntomas nos harían pensar primero en tuberculosis. Inclusive hay tuberculosis ganglionar, entonces también entra dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Con esos síntomas. Pero obviamente que haciendo estudios, encontrando DHL elevada, ¿no? Yendo a médula ósea, teniendo hepatoesplenomegalia, ya uno se va orientando hacia el otro diagnóstico, y obviamente hay que tomar en cuenta los factores epidemiológicos, como son los picos en los cuales se produce una mayor incidencia de esta enfermedad, ¿no? Moisés, te escuchamos. Sí, doctor. ¿Me escucha bien? Sí, sí se escucha. Ya, bueno, en lo que respecta a lo de no Hodgkin y Hodgkin, Hodgkin se situaba más hacia los nódulos, eh, hacia los nódulos linfáticos, ¿no? Y el no Hodgkin era más hacia, bueno, hacia los nódulos linfáticos y también a otros tipos de órganos y mucosas, ¿no? Y también, como lo que mencionaba, también afectaba a algunos órganos como el hígado y el vaso, ¿no? Y estos de acá se van a agrandar, ¿no? Y también, como lo que dijo, para reconocer si es que era Hodgkin o no Hodgkin, se usaba lo de la triada, ¿no? Lo que era fiebre, o sea, que el paciente sea febril, tenga bajo de peso, y también la sudoración, o también se le conoce como la diaforesis nocturna, ¿no? Con esto de acá, pero también se le puede confundir con lo que ya mencionó, que era otra enfermedad lo que es más común y endémica en el Perú, ¿no? Como por ejemplo la Mycobacterium tuberculosis, por lo que produce la TBC, ¿no? Y también recordar que también existen translocaciones de linfomas, los cuales no van a producir estas anomalías, ¿no? O estos problemas, como por ejemplo una de estas que serían la del linfoma anaplásico de células grandes, que son la translocación 2,5, y así hay un montón de translocaciones más, ¿no? Exacto, hay mucho en las neoplasias hematológicas en general, hay muchas mutaciones, ¿no? Que ustedes están viendo en todas estas presentaciones. Vamos a verlo también cuando les toque exponer la parte de leucemias también, ¿no? Entonces, eso se ve claramente en estos pacientes. Gracias, Moisés. ¿Quién sigue, por favor? ¿Algún otro aporte? Sino para pasar ya al siguiente tema. No, dice Valeria. Vamos, Valeria, empecemos con linfoma no Hodgkin. Perdón, doctor, es que hace mucho frío aquí. Ya. Sí, por eso yo también estoy con capucha cuando me estaban viendo. Está haciendo bastante frío hoy día. Sí, acá también por la universidad ahorita estoy, por Venecia. Hace demasiado frío. ¿Y cómo es la playa? Entra más. Ya. A ver, ¿qué hora es? Son las tardes. Ya, muy buenas tardes a todos. En esta ocasión, junto con Anel Pizarro, vamos a hablarles un poco acerca de lo que sería el linfoma no Hodgkin, ya teniendo como predecesores a los exponentes del linfoma Hodgkin, así que se va a entender un poco más qué es el linfoma no Hodgkin, porque literalmente no es el anterior. Por ello su nombre. Ya bueno, comenzando, vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología acá contenida en la tabla de contenidos, también los factores de riesgo, la fisiopatología
las conclusiones que hemos logrado desarrollar a lo largo de esta presentación. Bueno, antes que nada vamos con el significado del nombre, porque cabe resaltar que toda esta denominación siempre tiene su mismo significado y por eso lo realizan, ¿no? Linfoma no Hodgkin. ¿Qué significa linfoma? A ver, vamos a dividirlo en linf, que significaría linfocitos. Lo demás, oma, sabemos que es parte de un tumor. Y no Hodgkin, como ya nos explicaron en el anterior equipo, ahí va a haber la presencia en su mayoría de lo que son las células red Stenberg. Cabe resaltar que estas células no solo van a estar en el linfoma Hodgkin, pero en sí la va a diferenciar notablemente de este tipo de linfoma que nosotros estamos exponiendo. Aquí, como mis compañeros también ya les habían demostrado, podemos ver un linfocito prácticamente anormal a comparación de uno normal. Y como es un núcleo prominente, circular y un citoplasma escaso, que se denota un poco, se denota basófilo, a comparación de esta célula de red Stenberg, que es anormal completamente, donde se pueden ver la presencia de más nucleolos y de más núcleos, entre otros, ¿no? Es una célula grande a comparación de las demás y por ello se va a diferenciar porque en los frotis no se van a encontrar estas células red Stenberg en el caso del linfoma no Hodgkin. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la epidemiología. Ya, hay que tener en cuenta algunas cosas con respecto a este tema, ya que, por ejemplo, en el 2013, vamos a hablar de la incidencia que, como sabemos, incidencia se refiere a los nuevos casos. En el Reino Unido se dio en el 2013 a conocer una incidencia de 13.413 nuevos casos, ¿no? A comparación que en el 2016 en Estados Unidos se ha denotado mucho mayor, siendo 72.580 nuevos casos. Y aquí queremos llegar en que en sí la tasa de incidencia ha aumentado, pero a comparación, o sea, pero va a depender de diversos factores y también de diversos espacios en el cual se van a encontrar en el cual esto va a prevalecer, por así decirlo. Y aquí también cabe resaltar que hasta la actualidad se dice que la incidencia ha bajado prominentemente, sin embargo, en varios aspectos, hasta en los mismos subtipos de linfoma no Hodgkin. Y por eso acá dice, ojo, variación geográfica de los subtipos. Es decir, que en varios lugares se van a encontrar diversas subtipos. Por ejemplo, tenemos el caso de África, en donde se va a dar más lo que es la difusa, que es más la extranodal a comparación de fuera de África, en el que o sea, donde va a haber una afección prominente en lo que sería el abdomen. Es decir, dentro de África, a ver, me explico mejor, va a haber una prevalencia en comparación, o sea, lo vamos a juntar mucho con este virus de Epstein-Barr, mientras a comparación de afuera de África, que va a ser por otros tipos, ya sea de bacterias, entre otras, que también van a ser factores de riesgo, cabe resaltar, que va a ocasionar mayor problema a nivel abdominal. Luego, también tenemos que en 1990 hubo una alta incidencia en Europa y América del Norte, pero gracias también un poco al avance de la tecnología y de varias cosas, actualmente se ha regularizado. Y también será por el tratamiento obtenido hacia los pacientes o desarrollado hacia los pacientes, porque antes ni había tanta tecnología ni tratamiento. Sin embargo, esto varía. En algunas partes se está incrementando, mientras en otras partes se está disminuyendo. Y también aquí cabe resaltar que, por ejemplo, en las zonas más desarrolladas vamos a encontrar problemas súper... o sea, más suaves a comparación de países menos desarrollados. Luego también hubo un estudio entre
1989 hasta el 2007, en la cual se ha visto una mayor incidencia de los linfomas de células B indolentes, T y también lo de los natural killer. Bueno, ya continuando un poco, hablando de todo ello, por ejemplo, en la parte de aquí pueden denotar un cuadro que se les será explicado más tarde, que estos son los subtipos del linfoma no Hodgkin que se va a tener a comparación, por ejemplo, podemos comparar los subtipos que están en el Hodgkin y pueden ver la gran prevalencia porque esto tiene una afección a nivel extraganglionar. Es decir, por el mismo avance por vía hematógena, lo que va a provocar que esto se extienda más, ¿no? Esta afección. Ya. Según lo que es el proyecto de clasificación internacional, disculpen, del linfoma no Hodgkin, que vamos a llamarlo NHL porque así son sus siglas y es más rápido, se hizo un estudio en 7 regiones del mundo que actualmente por ejemplo, Europa y algunos países más, pero aquí cabe resaltar que fueron a 4.539 personas. Y acá se hallaron que hubo una mayoría una mayoría de neoplasias de células B maduras y por tanto vamos a tener, a ver, el linfoma no Hodgkin se va a dividir en 3. Lo que sería estas neoplasias de células B maduras, luego también las de las células T y finalmente las de las natural killer. La de las natural killer en sí no se tiene mucha información hacia el momento y por ello no vamos a poder hablar mucho acerca de esto. Sin embargo, se ha visto aún una mayor prevalencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, con lo que les he estado explicando con anterioridad, hay un bajo, o sea, estas neoplasias, esta sintomatología, estos problemas ocurren en bajo grado, o sea, en bajo grado en regiones con alto signo, más riesgoso, más peligroso, a comparación de los países de bajos ingresos donde no hay una mayor tecnología. Y aquí se ha encontrado una mayor incidencia de estas un poco más malignas y también de las natural killer. Cabe resaltar que, como ya también les había dicho, va a depender de la geografía de donde se encuentra, ¿no? Y aquí tenemos un gran ejemplo. En Asia se nota que hay una mayor una mayor incidencia de lo que sería el linfoma extraganglionar de células natural killer y también de tipo nasal. Y esto, a comparación de América Central o del Sur, es menor. Y lo podemos asociar a lo que sería el virus de Epstein-Barr y también a la susceptibilidad que se va a sufrir. ¿Y esto por qué, no? Vamos a decir que las personas de acá de Asia son más susceptibles a tener este tipo de linfoma a comparación de los de América Central. Y acá va a variar, ya sea a nivel ambiental, ya sea los factores externos, el estilo de vida, entre otros, que después vamos a mencionar. Y finalmente, y acá también lo corrobora, es que los cambios en el estilo de vida pueden afectar los patrones de crecimiento, ¿no? Como por ejemplo, en Japón es muy antes era muy diferente en comparación del subtipo prevalente en su país. Sin embargo, actualmente dicen que Japón ahora se está pareciendo mucho a Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque en sí el estilo de vida está cambiando poco a poco por la misma globalización que se está teniendo actualmente. Y bueno, aquí vamos a mencionarles lo que sería la clasificación de la OMS de los linfomas no Hodgkin en el 2018 y vamos a calificarlos en 3. En sí aquí no, como pueden ver, no están las natural killer. ¿Y esto por qué? Porque no se tiene mucha información hasta el momento, pero hay que tener presente de que sí existen, ¿no? Ya, acerca del vamos a tener
vamos a pasar acá. Las neoplasias de células B maduras van a ser las mayoritarias, es decir, entre un 40% en forma de linfoma de Burkitt, que se les va a explicar en las siguientes diapositivas. Y también se nota aquí que hay una mayor prevalencia a comparación de las neoplasias de células T madura, que acá solo vamos a tener, por ejemplo, el linfoma anaplásico de células grandes y el ALK positivo en un 15 y 20%. Y acá podemos ver 1 a 2%, 15 a 20%, y sumando todo es casi un 80%. Ya. Ahora vamos a pasar a los factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Unos van a ser lo que serían los trastornos inmunológicos, ya sea en pacientes, por ejemplo, que se les da medicación inmunosupresora, o también enfermedades autoinmunes, como sería la anterioridad, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, entre otros, ¿no? Luego también tenemos otro, que son los medicamentos, y como expliqué, también puede tener alguna prevalencia en trastornos inmunológicos, y estas son las terapias inmunosupresoras, por ejemplo. Luego, en el caso de las infecciones, podemos denotar a varias bacterias, entre ellos está la Helicobacter pylori, y esto más se asocia a tejidos linfoides asociados a mucosas, o también conocidos como MALT. También los de Epstein-Barr, que se va a asociar a este linfoma no-Hodgkin en el subgrupo de Burkitt y también de los natural killer. Y también tenemos al virus de la hepatitis C, solo que eso es otra clase de infección, en la zona marginal esplénica, y también en el linfoma B larga. No, hasta ahí. Bueno, en el caso también del número 4 tenemos los estilos de vida. ¿Y qué se ha encontrado que hace que aumente este riesgo de tener este linfoma? Tenemos a lo que es el tabaquismo. Como sabemos, el tabaquismo es uno de los prevalentes que más se asocian a los factores de riesgo de varias enfermedades, pero también se han encontrado razones como sería la obesidad, entre otras, ¿no? A nivel genético se ha encontrado también algunos loci donde se van a predominar el linfoma folicular, también el linfoma de la zona marginal, y también el DLBCL. Y bueno, también tenemos lo que pasa, antecedentes familiares, personas que han tenido ya este linfoma. Luego también están los factores ocupacionales, la obesidad, como ya les mencioné, y también se ha asociado a lo que son los tintes para cabello, pero cabe resaltar que actualmente, por todos estos problemas que han recibido las personas que lo realizan, han cambiado mucho los ingredientes, y por ello ya no se toma tanto en cuenta en este aspecto de factores de riesgo, ¿no? Luego, otra cosa que genera un poco de perspicacia es de que dicen que el alcohol o sea, el sol y el alcohol ayudan mucho a no poseer es como que bajan el riesgo, y también en las personas granjeras han encontrado que tienen menos prevalencia o incidencia en esta enfermedad. Y acerca de las infecciones, ya les había mencionado todas estas: la Helicobacter pylori en la MALT, Epstein-Barr en Burkitt, las natural killer, también el virus de hepatitis C en la zona marginal, etc. Y también tenemos, por ejemplo, creo que no les había mencionado la de Borrelia burgdorferi, con también la clamidia psittacosis, que también está como la virus de hepatitis, solo que esta no afecta al linfoma de zona marginal. Y también está la Cariella burnetil, que en sí se va a asociar mucho con la anterior. También tenemos lo que serían los linfomas periféricos, de lo que serían las células T, y estos se van a asociar mucho con
lo que sería la enfermedad cardíaca, el eczema, que es un factor alérgico, la psoriasis, el tabaquismo, trabajo con textiles y también aparatos electrónicos. Todos estos van a ser sus factores de riesgo. Y ahora vamos a pasar con mi compañera acerca de la fisiopatología. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar a hablar con la fisiopatología, primero vamos a ver la pregunta que estaba en la guía de conversatorios, que dice, ¿no? ¿De dónde se derivan la mayor cantidad de linfomas no Hodgkin? Y bueno, alrededor del 85 al 90% de los linfomas no Hodgkin se derivan de las células B, mientras que los linfomas pues, restantes se derivan a las células T o a las células de natural killer. Y bueno, con respecto al panel 1, pues aquí podemos ver la clasificación de los subtipos del linfoma no Hodgkin y existen pues una gran cantidad, pero me centraré principalmente en dos, el linfoma folicular y el DLBCL, ya que estas pues representan el 65% de todos los linfomas de no Hodgkin. El linfoma folicular es el segundo linfoma que aparece con mayor frecuencia, de un 20 a un 30% del total, afectando a adultos y adultos mayores de ambos sexos. Afecta a ganglios linfáticos, vaso, médula ósea, sangre periférica y zonas extranodales, y suele diagnosticarse en estados muy avanzados, haciendo muy difícil la curación. Se divide en 3 grados, según la cantidad de células grandes que están transformadas en el tumor. Se subdivide en 3 linfomas de grado 3B, y pues estas láminas de pentoblastos, y a diferencia de los linfomas foliculares de grado 3A, aquí pues se observan lo que son las células grandes con centrocitos. Luego tenemos al DLBCL, que es el subtipo más común del linfoma de no Hodgkin. Los DLBCL que se originan en las células B del centro germinal tienen un mayor pronóstico que los de LBCL que se originan en las células B activadas que han salido de los centros germinales. Bueno, en el caso del linfoma difuso de células B grandes, estas tienen una morfología centroblástica y una inmunoblástica, y esto se puede ver bien en lo que son tinciones en hematoxilina C-leucina, más o menos con un aumento de 40. Y bueno, también es importante mencionar a la expresión de la BCL2 y al MIC2, que son proteínas las cuales están ligadas a genes, y su potencial a desarrollarse agrava pues un poco la situación del linfoma. Y bueno, como ya mencioné, este es el más común de los linfomas no Hodgkin, además que en los últimos años se ha utilizado un fármaco que es el rituximab a las terapias de quimioterapia que contenían antraciclina, y esto pues mejoró los resultados. Además que este riesgo de enfermedad aumenta en los hombres, como ya mencionó mi compañera, ya que el rituximab se metaboliza más rápido en hombres que en mujeres, y es por ello que en estudios pues este fármaco se incrementó para eliminar esta desventaja. Entonces pues de esta manera se logró favorecer el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, antes de hablar de lo que vendría a ser la expresión genética y molecular, tenemos que saber primero qué es translocación. Bueno, la translocación es un tipo de anomalía cromosómica en la que un cromosoma se rompe y una parte de ella vuelve a unir a un cromosoma, pero diferente, ¿no? Las translocaciones cromosómicas se pueden detectar mediante el análisis de cariotipos de las células afectadas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, con respecto de cuál es la expresión genética y molecular, pues esta expresión es, como ya les mencioné, la translocación, que bueno, tenemos varios tipos de linfoma de no Hodgkin histológicamente y sus translocaciones de cada uno de ellos. Bueno, primero en la tabla podemos ver al linfoma linfoplasmocito, que bueno, este se caracteriza por concentraciones anormales de anticuerpos del IgM, de la inmunoglobulina M en la sangre y un agrandamiento del hígado, el vaso o los ganglios linfáticos. Y bueno, sus translocaciones son el T914, el P13 y el Q32. También tenemos al linfoma folicular, que se debe con mayor frecuencia a la translocación
Q1418, Q32 y Q21. Y sabemos que pues esta translocación coloca al BCL2 bajo el control del elemento potenciador del IGH, lo que conduce a la expresión constitutiva del BCL2. Y bueno, el BCL2 es una proteína antiapoptótica y las translocaciones es pues T1418, Q32 y Q21 que da como resultado. Luego tenemos al linfoma de células de manto, que aparece en adultos varones mayores y representa aproximadamente entre el 5 y 8% del total del linfoma de no-Hodgkin, y pues sus translocaciones vendrían a ser el T1114, el Q13 y Q32. Y bueno, en casi todos los casos de linfoma de células de manto se distinguen por la sobreexpresión de la ciclina D1, que pues es la proteína que estimula el crecimiento celular. Esta sobreexpresión es generalmente debida por una translocación entre los cromosomas 11 y 14. Y bueno, luego tenemos al linfoma MALT. Estas siglas quieren decir pues tejido linfoide asociado a mucosas, que pues este se encarga de modificar el ADN para que pueda darse el cambio de conformación de la inmunoglobulina y hipermutación somática en las células B. Y bueno, sus translocaciones vendrían a ser T1118, Q21, Q21 y también el T114, P22 y Q32. Luego tenemos al linfoma difuso de células B grandes, que bueno, es uno de los tipos de linfomas más frecuentes y agresivos en adultos. Constituye un 30 a 40% de los casos de linfoma no Hodgkin. Y bueno, por último tenemos al linfoma de Burkitt, que bueno, este se trata de tumores linfocitos B maduros que expresan la inmunoglobulina M, el CD19, CD20, CD10 y el BCL6 en su superficie, y un fenotipo compatible con el origen de los linfocitos B del centro germinal. A diferencia de otros tumores originados en el centro germinal, el linfoma de Burkitt casi nunca expresa la proteína antiapoptótica BCL2, ¿no? Este linfoma sobreexpresa el MIC como resultado de la translocación 814, Q24 y Q32. Los linfomas de Burkitt también pues, representan mutaciones que inactivan la actividad del P53, con lo cual aumenta la frecuencia de las translocaciones de MIC en los linfocitos B del centro germinal, y el linfoma anaplásico de células B es pues un poco frecuente y agresivo, perteneciente al grupo de los trastornos linfoproliferativos Z positivos, que pues afecta a los ganglios linfáticos y regiones extraganglionares. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos lo que viene a ser el rol de las células B, que bueno, sabemos que las células B comienzan su vida en la médula ósea, y estas células B se establecen en los órganos linfoides secundarios como el vaso y los ganglios linfáticos. Aquí pues se encuentran con el antígeno y con la ayuda de las células T forman folículos linfoides primarios y secundarios, y estos tienen a los centros germinales, los cuales son sitios de maduración. Se caracterizan por la síntesis de anticuerpos de alta afinidad, la rápida proliferación de las células B, la hipermutación somática y la recombinación de cambio de clase. Siguiente, por favor. Ya bueno, luego tenemos el rol de las células T, que bueno, las células T son un tipo de glóbulo blanco, y pues estas células T son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de células madre en la médula ósea. Ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y a combatir el cáncer. También pues hay linfocitos T y timocitos. En esta imagen
imagen de la izquierda, podemos ver el precursor hematopoyético, el cual pues ingresa a la célula hacia el progenitor linfático. Los timocitos de N1 son las células que acaban de migrar al timo desde la médula ósea y por tanto portan los reordenamientos H, JH del gen de la hemoglobina H, que en los timocitos de N2 y de N3 ocurren los reordenamientos producidos, productivos de los genes TCRB y también los TCRG y TCRD, permitiendo la generación de los linfocitos T gamma delta a partir del estadio de N4, pues aquí se detectan los primeros reordenamientos del gen TCRA, siendo estos muy abundantes en los timocitos DP. Y bueno, en la ADP se da una señalización inadecuada del TCR correceptor, produciéndose una muerte por negligencia. Y bueno, la DP también se empareja con la célula cortical epitelial, que se divide en CD8 comprometido, el DP, y el CD4 comprometido. Y en el caso del CD8 se da un reconocimiento del MHC de clase 1 y en el CD4 pues se da un reconocimiento de MHC de clase 2. Y luego pasa la unión córtico-medular y por una selección positiva el CD8 y el CD4 emigran a la periferia. Siguiente, por favor. Y ya bueno, por último tenemos lo que es la evasión de la respuesta inmune. Y bueno, encontré este gráfico, digamos que más o menos sencillo de explicar, que nos muestra justamente cómo funciona esto, ¿no? Bueno, primero tenemos el tumor, la cual pues afecta a las células T reguladoras que tienen al PDL1 y al CTLA4. El PDL1 es una proteína que ayuda a las células inmunitarias que no ataquen a células sanas. Normalmente el sistema inmunitario combate sustancias extrañas como virus y bacterias, pero no a las células sanas propias. Y con respecto al CTLA4, es una proteína que funge como puesto de control en algunas células T, que actúan como un tipo de interruptor para ayudar a mantener el sistema inmunitario bajo control. Esta se une con el CD28, que es una molécula que es considerada uno de los receptores o estimuladores más importantes de las células T, y bueno, que es necesaria para la completa activación celular. Siguiente. Y ya bueno, es importante que deben recordar que, bueno, aproximadamente alrededor del 85 al 90% de los linfomas no Hodgkin se derivan de las células B, mientras que los linfomas restantes se derivan de las células T o las células natural killer. Y bueno, hay dos linfomas específicos, que bueno, tenemos al linfoma folicular y al DLBCL, que representan pues aproximadamente el 65% de todos los linfomas no Hodgkin. Siguiente. Ya, ahora hay que saber clasificar un poco acerca de, por ejemplo, lo que serían las neoplasias de células B maduras, como ya había explicado antes. Principalmente vamos a tener tres, ¿no? Tres clasificaciones en las que todos los que van a ser, los que ya fueron descritos se van a subdividir. Ya, solo hay que tener en claro que son el indolente, el agresivo y el muy agresivo, haciendo del linfoma no Hodgkin una de las más peligrosas de tener a nivel de sobrevivencia humana, ¿no? Sin embargo, como saben, los tratamientos están mejorando poco a poco a lo largo de los años. Bueno, ya teniendo eso en claro, vamos a recordar también lo que dijo mi compañera en muchos aspectos, que en sí aquí vamos a tener, a ver, gracias al progenitor linfoide,
se van a tener los 3 que van a ser afectados en esta enfermedad, las células T, las células B y también los natural killers. Esto es más inmunidad innata, mientras que está más la otra. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a resumir todo lo que hemos aprendido en este seminario, teniendo en cuenta el hueso. ¿Qué hay en el hueso? Médula ósea. ¿Qué hay aquí? Los progenitores linfoideos. ¿Y qué va a pasar acá? Que va a haber 2 precursores, ¿no? La de las células T y también las células B. Ya el darse, gracias a procesos que van a estar involucrados, se va a dar la expresión de la célula B virgen, la cual, como sabemos, no ha sido presentado ante un antígeno anterior. El problema es de que todos estos subtipos de linfomas se van a subdividir entre estas fases de desarrollo, ¿no? Y, por ejemplo, si hay algún problema en la translocación, por ejemplo, que ya se les explicó anteriormente, acá va a suceder lo que es el linfoma de células de manto. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Después, si no sucede esto, aquí va a seguir con el antígeno. Ya se presenta el antígeno y tiene 2 formas. Uno es para transformarse en prácticamente una leucemia, donde se va a envolver lo que es la sangre, pero esto no tanto nos importa en este ámbito, en este tema. Otro sería irse al mismo folículo y transformarlo en uno secundario. Y como sabemos, en el secundario va a haber un centro germinal, ¿ya? Cuando ya se presenta todo y se hace toda esta formación y toda esta interacción hasta con las células T, que sabemos que se van a ir hacia el timo diferenciándose en CD4 y ay, no se ve bien. Ya en las CD8 y también la CD4 y estas yéndose acá interactúan entre otras cosas. Aquí a ver. Aquí centroblastos. Aquí en lo que sería el centro germinal, va a haber lo que son se van a activar lo que son, se van a diferenciar en lo que son los centroblastos, ¿no? Y esto ¿qué va a pasar? Al haber aquí problemas, por ejemplo, lo que son las mutaciones, entre otros, van a suceder una serie de cambios, van a degenerar, por ejemplo, la afinidad contra el antígeno, entre otros, ocasionando que haya una gran diferenciación y en sí que proliferen las células, ¿no? Y esto ya va a ser llamado, por ejemplo, acá centrocito. Por ejemplo, si esto que está aquí decrece la afinidad contra lo que está presentando, lo que va a suceder es una apoptosis. Y esto va a estar prevalentemente en un ciclo. Ya teniendo esto en claro, cabe resaltar que en esta fase, antes de que suceda esto, cuando se está diferenciando, lo que va a suceder es si sucede, por ejemplo, el translocación que mi compañera les habló, va a suceder en esta fase linfoma de Burkitt, ¿no? O también la del LBCL, que en sí hay un 60% de posibilidades para una sobrevivencia en 5 años, así que también es muy peligrosa y esto podría dirigirse hacia una de las más peligrosas que se puede tener. Luego también aquí se da lo que es el linfoma folicular. Y bueno, si es que este no es traslocado y sigue su función, ya sabemos que va a seguir las células B de memoria, también los mismos plasmocitos, y bueno, aquí también va a suceder, puede suceder en diversas traslocaciones, como es el caso de la OLBCL, que hay un 35% a comparación de esta, y acá si no va a seguir en su rutina normal. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, podemos decir también que el centro germinal que va a estar acá va a ser aquella estructura
que va a ayudar a la proliferación de las células B y también a los dos procesos fisiológicos conocidos como lo que es la hipermutación somática, la SHM, y también la recomendación de cambio de clase que requieren roturas de ADN de doble cadena, ¿no? Y bueno, ¿qué va a suceder en esta parte folicular? Esta parte va a estar propensa a errores y esto va a generar en sí esta patología. Estos errores ocasionados en esta parte puede provocar todos los síntomas, todos los problemas subyacentes que hemos ido explicando a lo largo del seminario. Así que hay que tener en cuenta siempre esto. Y esto va a ocasionar también los diversos subtipos que podemos verlos visualizados acá. No son todos, pero sí los más relevantes. Como mi compañera han visto el cuadro que les presentó, hay muchos más, solo que este es un resumen del resumen. Y bueno, también hay unos temas comunes que van a sustentar la biología del linfoma, los cuales van a ser ya sea las alteraciones genéticas que van a promover el crecimiento y supervivencia, por ejemplo en el CDKN2A, o también unas mutaciones que van a afectar al JAK-STAT, que ya fue explicada en el anterior seminario. Luego también está la regulación ascendente constitutiva de las vías señalizan, que van a involucrar, por ejemplo, al CD79B, entre otras. También lo que es la inhibición de la propia apoptosis, ya sea por translocación o aumento del número de copias, también los bloqueos de diferenciación terminal, las mismas translocaciones. Aquí cabe resaltar que en el linfoma no Hodgkin siempre va a haber una mayoría de translocaciones a comparación del linfoma Hodgkin. Y bueno, y también está lo que es el escape inmunitario. También quería mencionar acerca de, por ejemplo, aquí en sí no se van a presentar los síntomas B, pero tampoco es que no se puedan presentar. Tal vez el paciente sí tenga lo que es la fiebre mayor de 38 grados o también la pérdida de peso, ¿no? Debido a todos estos problemas. Y también cabía resaltar una cosa muy importante acerca de estos síntomas B, es, por ejemplo, que se siente dolor a beber alcohol, ¿no? Y por eso también podemos diferenciarlo. Y bueno, ahora mi compañera les va a hablar acerca de conclusiones. Siguiente. Ya bueno, como primera conclusión tenemos que nuestros conocimientos de la biología del linfoma no Hodgkin, en particular el linfoma no Hodgkin de células B, ha mejorado enormemente. También que queda establecido que la DCBCL posee muchos subtipos. Es por ello que para tratarlos nos basta un solo enfoque. También que las anomalías mejor identificadas proporcionan más información para desarrollar nuevos tratamientos a través de nuevos objetivos. Y por último, que la exploración por TPTC es el mejor predictador de un buen resultado del tratamiento en la mayoría de los subtipos comunes del linfoma no Hodgkin. Siguiente. Gracias. Muy bien, chicas. Excelente presentación también. Aportes, comentarios, preguntas. Moisés, me han hecho un Sí, comentario doctor. sobre tu perrito, Moisés. No sé si quieres que te ponga puntos por el perrito, parece. No, doctor, ese era del examen. Bueno, con lo que es con relación a lo que es el linfomas de non-Hodgkin, está correlacionado también con las infecciones bacterianas, como también, por ejemplo, puede ser el virus del Epstein-Barr, ¿no? Y este Epstein-Barr estaba también, bueno, también estaba correlacionado con los linfomas de Burkitt, si mal no recuerdo, los de linfomas de células NKT, también con lo del virus de hepatitis C también, asociados con linfomas de zona marginal esplénica, también lo del linfoma difuso de tipo B, y también la hepatitis B estaría relacionado con otros tipos, como por ejemplo serían
como por ejemplo sería la interacción de las glucoproteínas de tipo E2 con relación con su receptor C81, si mal no recuerdo, de las células T, ¿no? En las cuales van a inducir a una linfoproliferación, ¿no? Y también con relación con, de nuevo con lo de la hepatitis C sería una sobreexpresión de la proteína antipop, ¿cómo se llama? Anti-apoptótica, como por ejemplo sería la BSL2, ¿no? En linfocitos B, aumentando así su supervivencia celular, ¿no? Y también correlacionado, como por ejemplo sería con el Helicobacter pyrrhus, estaba correlacionado con esto de acá, mediante sus receptores, ¿no? Por ejemplo, son el BAC y el CAC, ¿no? Y principalmente está correlacionado con el CAC, porque este acá predomina más que sobre el BAC, ¿no? Y también el virus del Epstein-Barr usa el receptor CD21, si mal no recuerdo, que es en el linfocito B, ¿no? Y la tríada que mencioné en la anterior, y también las translocaciones. También encontré un grupo de translocaciones, como por ejemplo la de translocación del linfoma anaplásico de células grandes, que era la translocación 2.5. La translocación de 5.9 sería para la folicular de células T. La de 6.5 sería la de linfoma periférico. La de 8.14 sería la de linfoma de Burkitt. También la de 14.18 sería la de linfoma folicular. La de 11.14 era de las células del manto, y un conjunto de estas translocaciones van a producirnos estas anomalías, ¿no? Perfecto, Moisés. Mucha translocación, mucha alteración genética en leucemias, linfomas, ¿no? Que son las neoplasias que estamos observando en estos conversatorios que estamos desarrollando en estas últimas fechas, ¿no? Gracias, Moisés. René. Sí, profesor. Al igual que el virus de Epstein-Barr, también había visto una relación con lo que viene a ser el virus linfotrópico humano de las células T. En este caso, por el retrovirus, que afectaba en la codificación de lo que viene a ser el TAX. En este va a intervenir en lo que viene a ser la sobreregulación de factores celulares, en este caso del interleucina 2, ¿no? Que va a estimular lo que viene a ser la colonia. El estímulo de colonias tanto de macrófagos como también de otras células. En este caso también estaba viendo que en la no clásica, o sea, en los Hodgkin, en el predominio de linfocitos nodulares, vamos a ver que también se van a expresar lo que van a ser antígenos de membranas, como también inmunoglobulinas plasmáticas. Y referente a sus estadios, principalmente, había visto, no sé si son similares, en el tema de que, por ejemplo, en el estadio 4, a diferencia del otro que nos había visto, que principalmente nos hablaba de que afectaban algunos ganglios y algún otro tipo de órgano. Este referente había encontrado un cuadro donde nos hablaba detalladamente que en este cuadro podía afectar tanto al sistema nervioso o la médula ósea, y en este caso ambos también, ¿no? Y referente también a su tratamiento, en la segunda línea estábamos viendo que se trataba de, sí, se seguía con la quimioterapia también, o la radioterapia, pero en este caso también se trataba de ver los inhibidores y también lo que viene a ser sus contrapartes en base a las vías que se alteraban en el linfoma no Hodgkin, ¿no? En este caso las vías de supervivencia o las vías de crecimiento o la inhibición de la apoptosis, ¿no? Estamos hablando de la inhibición del JAK-STAX o también de lo que viene a ser el BCL2 también, en este caso, ¿no? Y eso sería todo mi parte. Excelente, René. Laura. Ángel. Ya, doctor. Complementando de lo que había mencionado mi compañero René, yo también había leído acerca de la influencia que tienen las infecciones víricas o en el linfoma de no Hodgkin, ¿no? Primero, para esto, en lo que había leído mencionan que hay una clasificación aparte de la que habían mencionado mis compañeras, que era el linfoma de no Hodgkin alto y el linfoma de no Hodgkin bajo, que bueno, esto se diferenciaba más que nada por la agresividad, ¿no? En el linfoma de no Hodgkin bajo era menos agresiva, o sea, la progresión era lenta, y en el linfoma de no Hodgkin alto era más agresiva. Ahora, ¿cómo es que interactuaban estas infecciones con el linfoma no Hodgkin? Lo que mencionaban es que en pacientes que presentaban, por ejemplo, la infección de la hepatitis C, se veía que había una evolución, ¿no? De un paciente primero llegaba con un linfoma de no Hodgkin bajo, o sea, menos agresivo, y cuando llegaban a infectarse, digámoslo así, con el virus de la hepatitis C, pasaban o evolucionaban lo que era un linfoma de Hodgkin alto, o sea, más agresivo. Ahora, como ya ha mencionado mi compañero, esto se debió a una interacción entre los anticuerpos creados contra este virus, ¿no? Por ejemplo, los anticuerpos
antivirus de la hepatitis C, quienes actuaban a nivel de lo que es el linfocito C, específicamente de los receptores CD81, lo que promovía, o sea, bueno, activaban estos receptores y promovían lo que era la activación policlonal. También era la formación excesiva la formación excesiva de la proteína BCL2, que era la antiapoptótica, si no me equivoco. Ajá, promoviendo así más la formación del linfoma, o sea, más agresivo, ¿no? Eso sería todo, doctor. Perfecto, Paul. VIH es una patología donde usualmente vemos también un incremento en la incidencia de linfomas, ¿no? Sobre todo, una de las enfermedades que define al estadio C3, el de mayor inmunosupresión, es el linfoma primario del sistema nervioso central, ¿no? Que suele verse también en este tipo de pacientes. Muy bien, chicos. Si no hay otra participación adicional, excelente presentaciones. Ruth, a ver. Sí, doctor, quería hablar de la clasificación de los linfomas no Hodgkin. Ya. En este caso, que habíamos visto, ¿no?, en la exposición que la clasificación leve y grave, pero también existen más subtipos y algunos de estos subtipos se van a comportar de una manera distinta y pueden llegar a ser muy agresivos, además de que son muy raros, ¿no? Y existen más de 60 de estos subtipos. Entre estos subtipos vamos a tener, por ejemplo, al linfoma de células del manto, que es un tipo de linfoma que se produce de las células B, y este va a representar entre el 5 al 7% de los linfomas no Hodgkin en adulto, bueno, según estudios en Estados Unidos, y este va a ser muy raro y también es muy agresivo. Eso no nos quería decir, doctor. Perfecto, muchísimas gracias, Ruth. Vamos a encontrar, bueno, en su vida profesional van a encontrar de todas maneras algún linfoma, ¿no? Estos conceptos, básicamente lo que nos llevamos es las presentaciones clínicas, y ahora ya es cada vez más frecuente tener determinaciones genéticas que nos permiten con inmunofenotipos, ¿no?, determinar la naturaleza, la estirpe originaria de los linfomas y las leucemias, ¿no?, para tratar de emplear tratamientos más específicos, sobre todo los anticuerpos contra estas patologías. Ahora, muchos de ustedes van a hacer el trabajo que realizo yo como internista, que es diagnosticar estos linfomas y luego ponerlos en manos de los especialistas, ¿no? Algunos de ustedes probablemente abracen alguna especialidad que ya se encargue del tratamiento y ganarán su experticia en este tema, pero básicamente lo que hacemos es nosotros diagnosticarlos y hacer estadiaje, es decir, ver la extensión de la enfermedad y luego derivarlos hacia los especialistas correspondientes, ¿no? Bien, chicos, entonces ha sido realmente dos presentaciones muy didácticas, interesantes y también a la vez profundas, sobre todo en estos marcadores inmunofenotípicos que nos sirven, como les digo, para medicamentos que no existían en el tiempo en que yo he estudiado medicina y que ustedes ahora sí tienen como anticuerpos monoclonales específicos para hacer el manejo de muchas malignidades hematológicas, ¿no? Entonces, felicitaciones. El único que va a salir calado hoy es Moisés, porque no sé por qué espantó al perrito que estaba viéndose muy bien detrás de él, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, un gusto, realmente buenas presentaciones. Nos estamos viendo, Dios mediante, como siempre, la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. En teoría, en la semana que viene, es probable que no hayan exposiciones. De todas maneras, tengan listas las siguientes presentaciones que les toca a los grupos, por favor. No nos quedemos sin eso, ¿ya? Jonathan. Doctor, me olvidaba, para la exposición presencial, que como se cambió, me tocó a mi grupo, o sea, mi grupo va a asistir, ¿no?, de forma presencial, va a haber compañeros que también van a asistir y otros compañeros que van a asistir por Zoom. En ese caso, ¿se podría hacer un Kahoot? O... Claro, claro que sí. Yo me imagino que sí. Lo que pasa, chicos, es que en realidad no conozco la universidad. He ido una sola vez, porque, no, miento, yo no conozco la universidad científica, estoy hablando de otra universidad, porque hay varios campus ahí, ¿no es cierto?, en Villa.
Entonces, no he ido nunca a la científica. Y dicho sea de paso, creo que sí les mencioné, yo tengo mucha experiencia como docente universitario, sobre todo a mí me encanta la parte de cursos de clínica, ¿no? Aquí estamos haciendo preclínicas todavía, ¿no? Pero yo tengo bastante experiencia en la formación de internos y de residentes, es decir, especialistas, ¿no? Entonces, nunca he dictado en campus tampoco, porque en la docencia universitaria yo entré justo en la pandemia, entonces, como usted va a ser mi primera clase en un campus. No conozco, yo me imagino que sí, yo he estado pensando en eso también, ¿no? Yo me imagino que sí, ténganlo preparado de todas maneras, ¿ya? Ténganlo preparado. Doctor, Sí, yo sí he Valeria. estado, o sea, he ido a clases y literalmente usted va a estar parado Claro, con su laptop, o sea, va a ser igual, solo que nosotros vamos a estar sentados al frente claro y que sí, ellos sí, eso me están en el... imagino. Y hay Ajá. pizarra, pues también en el caso que se necesite hacer algún esquema de lo que nosotros dibujábamos muchas veces en la pantalla, ¿no? Hay pizarra también. Creo que Lo que, también le dan cámaras a ustedes, los profesores, y ya, eso tipo lo podrían girar para la pizarra, porque el problema es que solo hasta lo que he visto, se podía compartir pantalla de la misma computadora que está ahí ubicada, pero también hay una cámara. ya, no, como te digo, no sé. La verdad que en ese sentido tomaremos los datos que tú nos dices, pero yo me imagino que sí se debe poder trabajar el Kahoot. Así que llévenlo nomás, chicos. Realmente ustedes, yo intenté también, yo tengo dos grupos de teoría, el grupo E y el grupo C, y ustedes son los que presentan los Kahoot a raíz de lo que les sugerí, ¿no? Y realmente resulta muy bonito, muy interesante, motivarse en ese último instante, hacer un cierre dinámico, ¿no? Así que no dejen de hacerlo, chicos, ¿ya? Y si no, veremos cómo lo hacemos. De todas maneras, tiene que lograrse la actividad. Preparen todo lo que ustedes consideren necesario, ¿ya? Y vamos a sacar adelante esa actividad que, dicho sea de paso, va a ser una puerta de entrada también ya para que ustedes empiecen a acostumbrarse a lo que va a ser su vida universitaria, porque realmente no hay nada más bonito que vivir la vida universitaria en el campus, ¿no? Lamentablemente el virus nos ha quitado eso, pero ya van a empezar a retomarse todas estas actividades y ténganlo por seguro que la vida en el campus es otra cosa, ¿no? Completamente diferente, así que les toca disfrutar de esa parte de su vida, ¿ya? Bien, chicos, entonces ahora sí, eso sería todo. Cuídense mucho, nos estamos viendo Dios mediante la próxima semana. Hasta luego, chicos. Hasta Hasta luego, luego, doctor, doctor. gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.